Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Esta noche iniciamos este conversatorio en el nombre de Dios, porque esto es lo que vamos a hacer cada vez que iniciemos nuestros conversatorios. Vamos a tener a Dios por delante porque lo hemos tenido muy olvidado y no podemos continuar con esa. Lo que tenemos esta noche, que es muy importante, es un joven, Sergio Niño. Va a ser presentado por la señora Mira. Sergio Niño es un activista laboral, programador web y marketing digital. Es activista sociopolítico, miembro de la Comisión Civil de la Verdad, Ervin Hoyos Medina. Fundación Colombia Evidente. Cofundador de la Fuerza Antifraude, delegado de Colombia del Parlamento Global Hispano y promotor de la iniciativa Reset Cultural. Sergio, bienvenido a nuestro conversatorio. Mira, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Doña Lidia, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Sí, señora, ese más o menos es mi recorrido cerca de mi actividad laboral. Soy programador web, diseñador web, cerca de, ¿qué diría yo?, 15 años de activismo social, activismo político. Digamos que inicié activismo con pequeñas fundaciones, un trabajo barrial, un trabajo municipal, trabajando sobre todo con niños con problemas de drogadicción, jóvenes con problemas de drogadicción y con problemas de alcohol. Logramos sacar 50 niños de las calles. De esos 50 niños logramos 38 bachilleres. Desafortunadamente, esos 38 bachilleres solo logramos 16 cupos en el SENA. 16 de esos niños hoy por hoy son técnicos o tecnólogos. De los 22 restantes, 3 volvieron a la calle. No pudimos hacer nada con ellos. Los otros, pues, digamos que no tienen una educación técnica, tecnológica, pero al menos dejaron ese vicio atrás. Me motivó muchísimo a seguir trabajando por la sociedad. Con el tiempo tuve la grandiosa oportunidad de conocer a Ervin Hoyos Medina. Trabajé con él algunos años, al punto de que hoy por hoy, pues, el legado que tenemos en la Comisión Civil de la Verdad es el de Ervin Hoyos Medina, al igual que la Fundación Colombia Evidente. Hoy por hoy, Veeduría Electoral Colombia Evidente. Nos enfocamos, como su nombre bien lo dice, su descripción, es velar por la transparencia electoral. En los procesos electorales de este año, logramos capacitar cerca de 1.300 testigos electorales, se lo ofrecimos a los partidos, no la capacitación que brinda la registraduría superficial de una hora, realmente era semana tras semana, una horita todos los miércoles, mostrando qué era el fraude electoral, cuáles eran los delitos más comunes que se consideraba fraude, cuáles eran las artimañas más comunes que utilizaban, la urna embarazada, el carrusel, cómo se articulaban fuera las mesas de votaciones para la compra de votos. Tenemos unos perfiles bastante interesantes que son los que nos capacitaron. Digamos que logramos sacar un grupo de ciudadanos voluntarios que muy preparados para la jornada electoral. Tristemente, pues esto es voluntario. No logramos que muchos ciudadanos se vincularan a la iniciativa. La meta era tener tan siquiera los 103.000, uno en cada mes. No fue posible, pero hombre, empezamos a despertar conciencia, a enseñarle a la gente la necesidad de participar activamente en política, participar activamente, no solamente ser candidato, no solo ser senador, alcalde, concejal o el perfil que tenga cualquier servidor público. Y participar en política no solo es ir a depositar el voto en la urna, participar en política es realizar la veeduría ciudadana, es realizar veeduría electoral, es vincularnos activamente en los partidos políticos para poder tener voz y voto y poder hacer seguimiento y veeduría a las credenciales de los partidos que nosotros elegimos. Vemos que con el tiempo nos han vendido una imagen negativa de líderes y ciudadanos. Realmente esa brecha no debería existir, es que son representantes de la ciudadanía. Siempre nos han metido en la cabeza y ya somos hasta partícipes de que es que son ellos y nosotros los que nos oprimen, los oprimidos. Y ahí empezó un trabajo muy fuerte. Desafortunadamente la situación actual del país, y no solo el país, sino me atrevería a decir que un 90% de América, nos está llevando a todas las comunidades a ser reaccionarios.
reaccionarios políticamente. Es lo que estamos viendo en este momento en Colombia con el gobierno que tenemos, lo que estamos viendo en Perú, que afortunadamente pues lograron salir de su presidente, pero mi opinión personal, yo creo que es peor la vicepresidente. Lo estamos viendo en Chile, como están totalmente arrepentidos de su elección. Lo estamos viendo en Argentina, afortunadamente ya está condenada, pero, pero el problema aquí no es una persona, aquí el problema no se llama Gustavo Petro, el problema no se llama Boric, el problema no se llama Kirchner, aquí el problema es toda una red que se ha venido articulando durante décadas. Como hoy por hoy somos reaccionarios, yo tengo una analogía, incluso algo curiosa, es que nosotros parecemos que tuviésemos en la red sanitaria de nuestra casa, que estoy infestado de cucarachas, y nosotros para mitigarlo, para eliminarlo, nos paramos con una sandalia en la mano, ahí en el sifón, esperando a que vaya saliendo de una para irlas pichando, pero no estamos solucionando el problema de fondo. Muestra de eso, reforma tributaria, miles de personas en las calles, reforma pensional, millones de personas en las calles. ¿Sí? Entonces parecemos el gatico que nos tiran la pelotica del área y para donde nos la tiran, para allá corremos. Ahorita tienen ese proyecto que para mí es muy peligroso. Afortunadamente se logró aplazar, pero el riesgo no se ha eliminado. Es que se quiere meter con nuestros niños, con la educación sexual integral. Eso me parece a mí un cáncer. De todas me parece a mí la más peligrosa y con esto no quiero decir que las otras no lo sean, pero están jugando con lo más valioso que nosotros tenemos, que es la inocencia de nuestros niños. Digamos que este activismo y todo ese trabajo que he venido realizando, o hemos venido realizando, porque es un equipo de trabajo bastante interesante, nos dio la oportunidad de irnos relacionando con otras organizaciones fuera de Colombia. Empezamos a trabajar, a revisar el trabajo que ellos estaban haciendo, a compartir el que nosotros estábamos haciendo. Empezamos a encontrar patrones bastante interesantes. Es un copy-paste. O sea, no, ningún país se ha inventado nada de lo que está sucediendo. Esto es un copia y pegue de un sistema ya radicado hace muchísimo tiempo que, por cierto, hay que reconocerlos. Fue diseñado y articulado perfectamente. Y es lo que nos tiene como nos tiene. Digamos que para que me entiendan un poco qué es el Reset Cultural, que es la iniciativa que estamos promoviendo, pues me toca empezar con un poquitico de historia. Empecé a mirar de dónde proviene, cómo fue que lo realizaron, de dónde nació y por qué nos tiene como nos tiene. En este momento se conoce como izquierda o se conoce como derecha los dos partidos políticos o los dos movimientos o ideologías políticas. Para mí realmente eso no existe. Para mí fue, perdón, para mí no es más que un nombre, un título que se le da, porque es que realmente su proveniencia viene de Francia, donde se quisieron sentar los unos y donde se quisieron sentar los otros. Donde se sentó el poder, donde se sentó el pueblo, ya, eso es todo. Pero digamos que se emplea como para poder diferenciar las ideologías. La única iniciativa que se consideraba izquierda hace 2 siglos era el socialismo, inicialmente el comunismo. Esto empezó en el siglo XVIII con la revolución industrial porque creó una nueva clase social. Digamos que fue la clase obrera o el proletariado. Y empezó una batalla proletariado-burocracia que hasta 1917, con la revolución rusa, o más bien la revolución obrera rusa, que es como realmente se conoce, que fue cuando pues tumbaron ya la monarquía que existía en Rusia y empezó el primer gobierno comunista. Eso dio un ímpetu grandísimo y el creer que existía una forma de luchar y reivindicar los derechos de los trabajadores. Tanto fue la acogida que tuvo, el apogeo y la onda, pues América no pudo ser ajena y empezó a llegar a América. Los primeros fueron los cubanos con Fidel Castro en el año 59 cuando llegó a ser primer ministro, años después en el 84, si mi memoria no me falla, que fue presidente. Se radicó, empezó el trabajo por todo Sudamérica, el Che Guevara se lo paseó todo. Después tuvimos a Ortega en el año 86 en Nicaragua, el 98 en Venezuela y fue el boom. ¿Por qué fue el boom? Porque llegaron a un país que tenía el músculo financiero para poder apoyar todo este tipo de iniciativas. ¿Qué error cometieron? En su ambición del poder lo hicieron a través de las armas, guerra de guerrillas. Con eso empezaron a dejar muertos en el camino, viudas, huérfanos, desplazados, personas que perdían parte de su cuerpo y empezaron a despertar un rechazo social. En el año 1988 entendieron muy bien que ese no era el camino. Desviaron el camino.
y cambiaron su modus operandi y empezaron por la cultura. Entendieron muy bien que la política funciona exactamente igual que la economía y se rige a la oferta y la demanda. Los políticos no generan la demanda, ellos simplemente modifican la oferta a la demanda popular, como ellos la llaman, demanda ciudadana, como yo la denomino, palabra popular no es de mis agrados. Entonces empezaron a trabajar en cambiar la demanda. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo. Empezaron a buscar eslabones conflictuales de demandas no satisfechas y empezaron a recopilar, basados en la leyenda negra, los indigenistas, negritudes, empezaron a recoger los movimientos LGBT, empezaron a recoger los movimientos feministas, ¿sí? Y empezaron a ampararlos bajo esa gran sombrilla que conocemos como izquierda, a pesar de que su ideología política no es la misma, por el contrario. Lo que ellos hacen es instrumentalizar políticamente las necesidades sociales que existen en todos los rincones del mundo, me atrevería a decir. O sea, no hay un país, ni siquiera los más ricos del mundo, que no tengan necesidades sociales. Y empezaron con un proyecto que lo hicieron en 3 fases. La primera fase era aceptación, la segunda normalización, la tercera victimización. Al nacer el perfil de víctima, pues automáticamente apareció el victimario y empezaron a rotularlos con adjetivos negativos. Me explico. Si nosotros miramos a través de la mujer, el feminismo, que yo soy uno de los que valoro enormemente el fuerte trabajo que realizaron las mujeres a través de la historia, lograr el voto, lograr tener voz, lograr todo lo que ha logrado, pero han tergiversado esa gran lucha y hoy por hoy son instrumentalizadas políticamente. Entonces, toda persona que se opone a cualquier ideología feminista, pues es tildado de misógeno, es tildado de machista. Cualquier persona que se oponga a una ideología progresista o LGBT, entonces nacieron todas las fobias. Y así empezaron con cada uno de los campos, entonces el oligarca y la primera generación, que fue la generación del 90, que empezó a sufrir este tipo de cambios. Digamos que una de las acciones naturales del ser humano es ser sociable, y a lo que más le temen es al rechazo social. Entonces, todo el que se oponía ideológica, política o culturalmente a estas nuevas iniciativas, pues lo rotulaban con esos adjetivos negativos y por evitar el rechazo preferían callar. Cuando no hubo nadie que les hiciera oposición, pues la siguiente generación lo normalizó, porque era lo normal en el mundo y no había una segunda opinión, no había quien lo contrarrestara. Y así tuvimos el ímpetu que tenemos hoy en día en todos los países de América. Después cogieron todos estos grupos que de cierto modo tenían un rechazo social, porque no podemos negar que lo existía. Eso es un grave problema que hemos tenido nosotros, los conservadores, los que tenemos una base de principios, valores, que creemos en Dios, que creemos en la familia, que creemos, nosotros nunca hemos aceptado las problemáticas que hemos tenido. Esas problemáticas realmente existían. De ahí se apegaron, empezaron con el trabajo psicológico y neurolingüístico de decirle a estos jóvenes o estas personas que sufrían de rechazo social, estas agrupaciones, que la única forma de reivindicar sus derechos era mediante la protesta. Lo vimos en todos los países. Colombia no fue ajeno el año pasado con las protestas, no fue ajeno Chile por el combustible, Argentina ha tenido cualquier cantidad de manifestaciones y de por sí es uno de los movimientos más fuertes que hay en América. Esas protestas llevaron al vandalismo. Y recordemos muy bien que le acabé de mencionar que la única ideología de ellos es la socialista basada en las fuerzas guerrilleras. Ahí vimos la infiltración de grupos como ELN en las manifestaciones en Colombia, porque las otras iniciativas a ellos realmente no les interesan. A ellos nunca les han importado los homosexuales, nunca les ha importado la lucha de la mujer, simplemente los utilizan para llegar al poder y emplear el socialismo, que en sí, ¿qué es el socialismo? Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis para todos aquellos que dicen que el comunismo no existe, que eso es un cuento mandado a recoger y no es tan así. En el año 1917, el mismísimo Lenin, él mencionó de que el socialismo era la primera fase para una fase suprema llamada comunismo. Realmente es la misma línea, no son palabras mías, palabras del mismo Lenin con la revolución obrera. Se ve en muchos libros que hemos buscado, que hemos leído,
cómo desde el mismo socialismo empezaron a promover todas estas ideologías. Nosotros vemos en el año 1988 el sociológico de Marx, Engels, él lo dijo en uno de sus libros: en la familia el hombre es el burócrata y la mujer el proletariado. Empezaron a llevar la lucha de clases a una lucha de géneros, empezando a aplicar la microfísica del poder, donde entendieron que es que el poder no solamente se concentra en las grandes organizaciones o se concentra en los grandes poderes políticos como el gobierno, representantes de grandes organizaciones, sino se concentra en quienes lideran los pequeños grupos sociales. Y el principal grupo social es la familia, es donde se inculcan los valores, donde se inculca el respeto, donde se inculca el temor a Dios, donde realmente se forja la personalidad del ser humano. Dentro de sus puntos estaban destruir la familia, incluso el mismo Engels lo dice en uno de sus libros, dice que hay que destruir la familia textualmente, atentar contra la iglesia, porque lo primero que necesitaban hacer para poder normalizar era acabar con cualquier dogma religiosa, evitando así el rechazo, y lo que quedara a ella, pues empezaban a aplicar los mismos adjetivos negativos que lo aplicaban con todos sus enemigos. Pues realmente la iglesia es la opresora, es la que les ha impedido sus libertades, ha sido la mayor esclavista, ha sido todos los cuentos que hemos escuchado a través del tiempo. Esos han sido sus argumentos. No sé si ustedes de casualidad han escuchado en algún momento una chica ecuatoriana, no quiero citar el nombre, ella fue comandante del Ejército de Liberación Nacional. Ella narra cómo en un contrato ante la ONU fue exiliada política, estuvo en España 2 años, culminó sus estudios, volvió a Ecuador y ganó una licitación, si la memoria no me falla, fue en el año 99, 89, creo que fue 99, no, 89, de 6.5 millones de dólares por 4 años. ¿Cuál era el trabajo? Promover la educación sexual en los jóvenes y el uso de preservativos en las instituciones educativas, promover el aborto, destruir la familia y arremeter contra la iglesia. Lo dice públicamente. ¿Por qué lo dice públicamente? Digamos que ella era una de las personas, como nosotros lo nombramos, adoctrinados, que creía que realmente estaba haciendo un bien a la sociedad. 4 años después hicieron unos estudios en la Universidad de Chile, de Santiago de Chile, y se dieron cuenta que desde que su proyecto había iniciado, la educación sexual en los jóvenes normalmente empezaba a los 16, 17 años, ahora empezaba a partir de los 12. Las enfermedades de transmisión sexual se conocían 5, pasaron a ser 35. La cantidad de muertes por abortos y embarazos no deseados se quintuplicaron y sextuplicaron respectivamente. Digamos que ella, en su buena fe de pensar que estaba haciendo algo bien por la sociedad, afortunadamente cayó en cuenta de su error y es una de las que más oposición le hace hoy por hoy a ese tipo de ideologías. Lo dice abiertamente que todos los funcionarios de estas organizaciones saben muy bien que sus salarios provienen de las grandes farmacéuticas del mundo. Explica cómo solamente en Chile, creo que fue solamente en Chile, en métodos anticonceptivos a través de los ministerios de educación lograban tener ventas de 1.5 millones de dólares mensuales. Hay una clínica abortista, la PPFA, una de las más grandes del mundo, que hasta donde yo tengo conocimiento y he leído, incluso he buscado muchas de ellas, tenía hasta el 2016 más de 46.000 clínicas abortivas alrededor del mundo. Un gran activista, persona que me encanta leer sus libros y me encanta escucharlo, como es Agustín Laje. Él menciona hoy por hoy que hay cerca de 65.000, 66.000. Y pone el ejemplo con McDonald's, por ejemplo. Dice que McDonald's alrededor del mundo no alcanzan los 40.000. O sea, hay más clínicas abortistas en el mundo que McDonald's. Y todo esto es con presupuesto estatal. Entonces, digamos que se convirtió en un negocio redondo. Se convirtió en el negocio de yo le vendo los métodos anticonceptivos, yo le promuevo las leyes abortistas, le despenalizo el aborto y yo le vendo el aborto. O sea, detrás de esto hay una mafia enorme que está girando para lograr ese monopolio en todos los países. Esto enfocado sola, única y exclusivamente a la batalla cultural que han realizado. Así fue como lograron aceptación, así es como lograron normalización,
Este proyecto nosotros ya lo estamos llevando a instituciones educativas, realmente son cerca de 60 horas de cátedra. Traté de hacerles un pequeño resumen de lo que es la batalla cultural. La batalla socioeconómica es un tema totalmente aparte. La batalla socioeconómica parte de una concepción que ellos tienen de que por cada necesidad nace un derecho, cosa que es totalmente falso por una sencilla razón. Las necesidades pues, son infinitas, todos tenemos necesidades. Los derechos no pueden ser infinitos porque los derechos acarrean un presupuesto. Lo que quiere decir que lo que necesitaría nada es gratis. Lo que es derecho para unos, alguien lo está pagando. Y desafortunadamente pues no existe un presupuesto ilimitado para suplir las necesidades ilimitadas. Esto está dentro del archivo de donde hicimos gran parte de nuestra investigación y una de sus frases banderas era tener una ciudadanía idiotizada. ¿Idiotizada en qué sentido? Idiotizada de evitar que se pudieran valer por sus propios medios, por eso aborrecen tanto el capitalismo, incluso por eso nombran el capitalismo como un sistema. Realmente el capitalismo no es un sistema, si ustedes lo analizan, el capitalismo es el principio natural del ser humano para subsistir, y que se basa en trabajo-beneficio, mayor trabajo, mayor beneficio, trabajo de calidad, beneficio superior. Eso es un principio natural del ser humano, realmente no es un sistema. Lo relacionan con los grandes empresarios, eso es un tema muy aparte. Una cosa son los mercaderes y otra cosa es la necesidad básica de trabajar para subsistir. ¿Que hay quienes se aprovechan de un sistema? Sí, pero la corrupción, la delincuencia no tiene etnia, no tiene color de piel, no tiene género, simplemente es un mal que nos está carcomiendo en todos los países del mundo, pero ellos los quieren puntualizar a una sola línea y promover el socialismo, que es muy romántico. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es una ideología social económica que se enfoca en el control a nivel estatal o a nivel colectivo de los medios de producción y la distribución de los bienes, enfocados en la satisfacción de las necesidades. Nosotros lo escuchamos y eso suena muy bonito. A mí sinceramente me encanta la descripción de qué es socialismo. Revisémoslo con lupa. Es tener el poder y el control de los medios de producción y se encarga de la distribución de los bienes. Como quien dice que la persona no va a tener la facultad de poder administrar el fruto de sus esfuerzos. Aquí les haría la pregunta de que ustedes, en su conocimiento, ¿quiénes son los únicos en la historia que no han podido disfrutar del fruto de sus esfuerzos? Estoy seguro que la primera palabra que les llega son los esclavos. Y la segunda parte dice que la satisfacción de las necesidades básicas, que son necesidades básicas. Para mí, comer, vestir, dormir. Pues exactamente eso es lo que tenían los esclavos. Tenían techo, tenían comida y lo vestían con la peor ropa, con la peor comida, con el peor techo, pero era lo que tenían, esas son las necesidades básicas. Y lo estamos viendo en países donde ya se ha sentado como Cuba, lo que conocimos de la Unión Soviética, lo que está pasando en Venezuela. Se terminan convirtiendo las personas en ineptos para generar una relación paternal entre Estado y ciudadano, que es el Estado el que tiene que darle. Ahí tienen un monopolio y difícilmente salen de él. Y lo estamos viendo a través de la historia. Y por último, es la batalla política, que es la que estamos enfrentando en este momento, que se basa mucho en la ventana de Overton. La ventana de Overton es ese espacio donde tiene correlación la izquierda con la derecha, donde está el populismo, tanto de derecha como de izquierda, y el poder o la política. Eso lo han implementado todos los candidatos que dicen ser de derecha, porque para mí la derecha hasta el momento no ha gobernado. Tenemos algunos expresidentes que se relacionan o se acercan mucho a lo que es una derecha radical, pero no hemos tenido ningún presidente, ningún gobernante de derecha. Aunque aclaro, no es que opine que la derecha radical sea buena, pero es lo que nos venden, por eso quiero hacer la aclaración. Hemos tenido algunos con unos tintes a nivel económico, a nivel de libertades, pero recordemos muy bien que la misma constitución política de Colombia del 91 nos empezaron a meter todos estos conejitos por los laditos
cuando Colombia se convirtió en un estado socialdemócrata. Socialdemócrata, eso realmente viene desde el siglo XX y fue Lenin el que empezó con el cuento de empezar con las sociedades socialdemócratas, que fue empezar a utilizar el dinero del Estado para solución de necesidades, que vuelvo y digo, eso suena muy romántico. La realidad es otra. No sé si ustedes conozcan y como por colocar un ejemplo y aquí como para terminar, para dar espacio a algunas preguntas, pues el tema es muy amplio, vuelvo y digo, son cerca de 60 horas de cátedra, esto es un pequeño resumen. ¿Han escuchado hablar en algún momento a Diana Perafán? Es una gran líder del Cauca y gran amiga. Ella en algún momento nos comentó qué es lo que sucede en el Cauca y es el mejor ejemplo de cómo han politizado todos los temas o todas las necesidades sociales y todo nace de un estallido social. La CRIC en el Cauca, Consejo Regional Indígena del Cauca, nació en el año 91 después de una masacre llamada Masacre de Caloto. Demandaron al Estado. Quizá los números que doy no son tan exactos, pero me aproximo mucho, está alrededor de 15.600 hectáreas que le dieron al Cauca. Ellos tienen jurisdicción especial, ellos no se rigen a las normas colombianas. La fachada para proteger la historia, sus tradiciones, su cultura, sus costumbres. La realidad, ellos tienen negocios con grupos al margen de la ley, como la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional, y la pelea que tienen o tenían, que ya ha mermado mucho, contra los negros del Cauca, era porque ellos, el asentamiento de ellos, es el único que intervenía en la ruta entre los cultivos de coca y el océano. Así de sencillo. O sea, era tener la ruta totalmente despejada, donde solamente existe su jurisprudencia. Entonces, ¿cómo usan la verdadera problemática social, que fue una masacre que realmente existió, que le dieron 15.600 hectáreas de coca, donde las verdaderas víctimas de la masacre de Caloto no tienen 1 metro cuadrado de tierra? Aparte, ellos reciben parte del presupuesto de los 2 billones de pesos al año. No es que ellos reciban los 2 billones, reciben un gran porcentaje, porque pues grupos indígenas hay muchos, y ellos lo organizan entre su guardia indígena, tienen sus médicos, tienen sus docentes, realmente se lo distribuyen en empleo público. Cuando necesitan armar sus desórdenes, pues la solución es muy sencilla, o van para Bogotá, ahí están las chivas, o simplemente no tienen más trabajo, y es la única fuente de empleo que tienen estas personas en el Cauca. O sea, socialismo puro y duro, genera una dependencia 100% estatal para después manipularlos. O hacer lo que le decimos o se queda sin la única fuente de ingreso. Ahora no solo eso, allá tienen presos solo por ser cristianos, los azotados solo por ser cristianos, homicidios, los que ustedes no se imaginan. Realmente han sido muchísimos menores, niños. Tienen unos negocios con los grupos al margen de la ley y tienen que cumplir con unas cuotas. Y las cuotas son darles niños para la guerra, mano de obra para la guerra. O sea, son los mismos indígenas los que reclutan sus propios niños y se los entregan a los grupos al margen de la ley. Entonces eso es un vivo ejemplo a menor escala de lo que es el socialismo, de cómo se han articulado culturalmente, cómo empezaron primero con la batalla cultural, segundo con la batalla socioeconómica y hoy por hoy la batalla política, pero desafortunadamente a nosotros nos toca dar las tres de forma simultánea. A mí me encanta el trabajo que está realizando en Colombia con muchas organizaciones. Hay muchas atacando todos los frentes, como por citar algunas a las que pertenezco, pues como lo mencioné en la presentación. Algunas donde tengo muchos amigos, grandes amigos, muy cercanos, algunos incluso nos unimos en la Mesa Nacional por la Libertad, que era una agrupación de muchas fundaciones a nivel nacional para dar ese tipo de batallas. Pero tenemos que organizarnos mejor en la batalla política. Para mí, ¿cómo podemos manejar la batalla política? Tenemos que empezar a sacar los nuevos líderes, tenemos que empezar a generar movimientos realmente ciudadanos, tenemos que vincularnos a los partidos políticos, tenemos que hacer un trabajo muy, muy, pero muy importante y es registrarnos como testigos electorales, es ser veedores electorales, es registrarnos a este tipo de organizaciones, es recibir las capacitaciones,
es entender cómo funciona y es empezar a participar, vuelvo y repito, y me disculpan que sea tan incisivo en la frase, pero es que lo que más necesitamos. Todo el mundo habla de unámonos, sí, la unión es buena. A mí la frase no es que me guste mucho porque unámonos para qué, aquí estamos unidos, ahora qué hacemos. No, no es unámonos, es trabajemos. ¿En qué campo? En el que se sienta cómodo. Si usted tiene la forma de llevar una pelea jurídica, es abogado, tiene un bufete de abogados, pero empecemos a ver la batalla jurídica y política. Ya tienen referentes en sus municipios, quién puede ser el posible alcalde, quién pueden ser los posibles concejales, los hay en algún partido, no los hay, entonces ya empezamos a trabajar en un movimiento ciudadano, ya estamos recogiendo firmas, o nos vamos a dedicar toda la vida simplemente a pelear con el gobierno de turno, o participamos activamente en política. La batalla socioeconómica, hay muchas organizaciones que también la están dando, pero la más difícil es la batalla cultural. Aquí me robo la frase de una gran amiga que dice que empecemos por lo urgente y luego miramos lo importante. Para mí lo urgente ahorita es la batalla política, pero no podemos descuidar los otros dos campos, si no van a pasar otros 20 años y vamos a seguir luchando. Y desafortunadamente la gente que más entiende esto fue las que vivieron la guerra, los que tienen una memoria de lo que realmente ha sucedido. Y con el pasar del tiempo cada vez somos menos. Si nosotros no empezamos con esta batalla cultural desde ya, Colombia y muchos países de América están destinados a otros 40 años como lo lleva Cuba hasta el momento. Aparte de todo lo que dijiste, que todo es interesante, eh, tengo una pregunta probablemente fuera de lo que estás hablando. Sé que trabajaste por lo que nos contaste, con Ervin Hoyos. Para mí fue una pérdida enorme la muerte de Ervin Hoyos, porque yo no he visto nadie que se haya apersonado a seguir con las banderas de Ervin Hoyos. Ervin, Realmente hay muchos. ¿sabes algo de algo? ¿Quién está Realmente, liderando no, esa? realmente hay muchos. Incluso una de mis metas bastante ambiciosas, quisiera tener tan siquiera el 1% del conocimiento, el carácter, la personalidad que tenía Alvin Hoyos. Pues Único. lo admiro muchísimo. Yo soy de las personas que digo hoy por hoy que si Ervin estuviese vivo, no estuviésemos como estamos. Y Yo creo. no exagero. Sí, igual es mi Eh, opinión, pues tenía una visión muy buena del país. Era tan grande su visión y su conocimiento del país que lo que está pasando hoy por hoy, él lo dijo en una entrevista en el 2018. Lo citó que iba a pasar dentro del 2019. Dijo que iba a pasar en el 2020. Dijo que iba a pasar en el 2021. Que iba a pasar en el 2022. Y yo creo que ni Nostradamus latino a tanto. ¿Quiénes llevan sus banderas? No es que sus banderas y el asta es tan grande, que es un peso muy, muy, muy grande para una sola persona. Sé de algunas personas en Medellín que tienen parte de esas iniciativas. Nosotros de la Comisión Civil de la Verdad, yo me puse como meta personal mantener el legado de Ervin Hoyos vivo. Querer mantener el legado de Ervin Hoyos no significa que esté supliendo la necesidad que él dejó, porque vuelvo y repito, o sea, quisiera tener tan siquiera un gran porcentaje de lo que fue Ervin, pero vemos muchos trabajamos con Ervin. Yo me he reunido con muchas personas que directa o indirectamente lo apoyamos en alguna iniciativa, trabajamos con él. Algunos no los conocía, los he conocido en el camino, me he dado cuenta de que pues trabajaron con él en alguna parte, incluso nos ha sido muy útil porque hemos recopilado información del trabajo que él tenía. Eh, Esa es una de las metas de la Comisión Civil de la Verdad, seguir con el trabajo de Ervin Hoyos. No es el único trabajo que él hizo. Recordemos muy bien que la idea que él tenía era siempre llevar un trabajo paralelo de oposición a lo que era el socialismo del Foro de Sao Paulo, cuando pues la Corporación Rosa Blanca nació del loquito de la Rosa Roja de las FARC. La Comisión Civil de la Verdad, hoy por hoy Comisión Civil de la Verdad, Ervin Hoyos Medina en su honor, nació después de la Comisión de la Mentira, de los Acuerdos de La Habana. Incluso él empezó a trabajar en un foro, en hacerle oposición al Foro de Sao Paulo. Desafortunadamente la vida no le dio para tanto.
pero hay muchas iniciativas en este momento. Por ejemplo, ya tenemos alguna cercanía con el Foro Anticomunista de Miami. Sé y conozco, porque he tenido algunos contactos muy superficiales por el momento. Sé que está aquí en Colombia, pero los contactos los estoy haciendo en México con el Foro San Pedro. Realmente nació fue en México la iniciativa y sé que ya hay algunas personas en Colombia. Con Colombia Vidente estamos llevando este trabajo adelante. Eh, Colombia Vidente, los que pertenecemos a Colombia Vidente es el equipo que trabajó con Ervin Hoyos, no en su totalidad, porque pues, afortunadamente tiene un apoyo muy grande en todos los rincones del país. Pero los que nos logramos reunir nos encontramos en este momento en Colombia Vidente, tratando pues primero de ordenar el trabajo que él llevaba, porque era muy grande, o sea, realmente el campo de acción que él tenía era enorme. Y a medida que vamos ordenando cada una de las fases, sacando adelante. Colombia Evidente fue fundado por Ervin Hoyos. Digamos que en algún momento fue Colombia Transparente. Después cambiamos el nombre a Colombia Evidente porque ya existía otra organización que se llamaba Transparencia por Colombia. Ya ha sido fundada hace muchos años. Entonces digamos que había ahí como un conflicto pequeño por el nombre, sobre todo en redes sociales, cuando buscaban las páginas, porque no era Colombia Transparente, otra Transparencia por Colombia. Pues fuimos conscientes de que nosotros fuimos fundados mucho después y cambiamos a Colombia Evidente, pero es la misma organización. Y como le repito, pues sus inicios fue fundada por Ervin Hoyos. Y esa es una de las metas que nosotros tenemos. Y ahorita la meta fuerte con Colombia Evidente es trabajar por la transparencia electoral y la veeduría electoral en las elecciones del 2023. Tenemos muy presente de que las alcaldías son la caja menor para todas las candidaturas que se nos vienen dentro de 4 años. En especial los concejales son los que hacen el trabajo fuerte. El trabajo fuerte que hacen para recoger eh, el material electoral, pues son los concejales, porque son es la base de la rama de la política, es el que tiene contacto directo con los electores, es el que proviene del barrio, es el que proviene de la zona. Y las alcaldías, pues es como se les hace campaña al Congreso, a la presidencia. Y la meta que tenemos en este momento, que incluso dentro de Colombia Evidente, está joven aún, pero es exactamente, es ver a Ervin, está el hijo de Ervin Hoyos, hace parte del grupo de Colombia Evidente. Van por un excelente camino, ojalá sea dos Ervin. No quiero ponerle este peso a las costillas, pues, pero ojalá lo sea, si no, pues cuenta con el apoyo humano de muchísimas personas que queremos sacar este proyecto adelante. Esa es una de las iniciativas. La otra es que esto lo estamos globalizando. Esto lo estamos haciendo con otros países. Hasta hace 8 días, 6, este jueves parece que nos vinculamos con 2 más. Está Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, Honduras. Y tratando de hacer cercanía con colombianos que estén en el extranjero, o más bien latinos o hispanohablantes que se encuentran en otros países. Sé muy bien que los grupos que existen en Miami son muy buenos, son muy grandes. Tengo algunos amigos allá, incluso con los que confundamos Fuerza Antifraude, que es un grupo excelente también, un grupo de activistas muy grande. Sé que en Nueva York hay otro con los que hemos tenido algunos tratos. Y queremos realizar este trabajo a nivel internacional. Así como ellos lo mencionaban, que desde la Baja California hasta la Patagonia se hablará el mismo idioma, pues nosotros necesitamos empezar a contrarrestarlo desde la Baja California hasta la Patagonia. Pero vuelvo y repito, empezando desde lo particular a lo general, desde lo urgente a lo importante, empezando por la batalla electoral que tenemos en el presente año. En el año siguiente, pues yo ya esté por terminado, todavía nos quedan notillitas, pero la batalla que nos viene en el 2023. Claro. A mí me parece importante también, hablando de contrabatalla, ellos montaron esa parafernalia del idioma inclusivo. Pues nosotros sabemos cuál es el idioma, cómo se debe de hablar el español. ¿Por qué tenemos que andar hablando ellos, ellas, nosotros, nosotras, éles, toda esa cantidad de cosas tan horribles, la deformación que le han dado al castellano, por favor? Le tengo la respuesta.
Se llama ideología de género. El concepto de ideología de género, que de por sí es aberrante, no sé por qué, si lo leen no lo entienden. La ideología de género es un conjunto de ideas antinaturales, o sea, ahí ya empezamos mal, donde se basa en que la naturaleza no tiene ningún tipo de injerencia en el sexo del ser humano. Por el contrario, es una fuerza opresora que obliga al hombre a ser hombre y a la mujer a ser mujer. Es ahí donde juega un papel muy importante la iglesia. Yo sé, no quiero hacer proselitismo religioso, pero yo creo que gran parte de la humanidad mantiene los principios católicos, así no profese la religión católica, pues fue la encargada de distribuir a nivel global la moral, la ética, honrar a padre y madre y los principales valores, la honradez, la honestidad. Quizás la iglesia pues aunque tenga sus errores, pero pues digo, no quiero entrar en ese tema porque es bastante complejo, ni quiero herir susceptibilidades, pero sí tenemos que ser conscientes que sus inicios fueron quienes regaron todo este tipo de buena moral y buenas costumbres. Y ellos a través de la política de género, porque una cosa es la ideología de género y otra muy diferente es la política de género, dan la oportunidad, o sea, es que aparte es un buen corazón, dan la oportunidad de resetear o de codificar todos esos argumentos que les han impuesto a nombre de la naturaleza, hasta dejarlos como una hojita en blanco, la oportunidad de que reescriba su ser basados en la autopercepción. La autopercepción desconoce la realidad. O sea, yo me acuerdo cuando era niño, yo me creía Superman y yo me amarraba un mantel al cuello y yo salía corriendo con el puñito arriba y yo creía que era Superman. Si a mí me hubiesen alimentado a mis 7 años, 8 años, y si usted es Superman, yo hasta me boto de un 10º piso. Y por más de que me creyera Superman, me iba a matar. Porque la autopercepción desconoce la realidad. Esa es la razón. La razón se llama ideología de género y la famosa autopercepción. Es ahí donde necesitan una base social ingenua, inmadura. Por eso quieren llevar a madurar los niños con la educación sexual, que es algo que no tiene ningún sentido. Realmente no es mi tema, no es mi fuerte, pero lo he leído en algunas partes. Tengo entendido que la parte frontal del cerebro del ser humano, hombre o mujer, madura entre los 25 y los 30 años. Y es la que empieza a medir el riesgo, es la que empieza a medir lo correcto y lo incorrecto. Por eso muchos en su juventud, en su adolescencia son tan imprudentes, porque esa parte del cerebro se desarrolla entre los 25 y 30 años. ¿Cómo me van a decir a mí que un menor de edad tiene la posibilidad, la facilidad de saber qué es lo que quiere para su vida? Si nos vamos en ese orden de ideas, entonces acabemos con la responsabilidad paternal, porque si él está en capacidad de valerse por sí solo, pues que vea por sí solo. Si la ley lo ampara es precisamente por eso, es porque no tiene las capacidades, es porque le falta madurez emocional, porque le falta adquirir conocimiento. Entonces, eso es una aberración, se cae de su propio peso, es una contradicción muy grande. Y yo en el fondo las entiendo, o sea, yo no ataco tanto esas ideologías y a esto los quiero invitar. Yo no ataco las personas, yo ataco las ideas. Si usted me lo pregunta a mí, de pronto mi punto de vista no es muy bien visto. El problema no es la homosexualidad, el problema es que quieran inculcarle a los niños que eso es normal. Cada quien tiene derecho de que le guste o no le guste hacer o no hacer, pero cuando tenga una edad de madurez suficiente para tomar sus propias decisiones. ¿Sí? No le inculquen eso a nuestros niños. Yo vuelvo y repito, valoro muchísimo el trabajo de las mujeres a través del tiempo, pero es que últimamente lo han tergiversado muchísimo. O sea, nosotros, es más, hay una palabra muy común hoy en día, uno la escucha en todos lados, y es el misógino. O sea, todos hablan, y esa es su bandera. O sea, la bandera de ellos es hablar de los misóginos, pero ¿alguno de ustedes ha escuchado qué es la misandría o misandria? Que según el país la mencionan diferente. Yo creo que nadie la ha escuchado, eso no suena. Es exactamente lo mismo, es el odio al varón. Y no hay nada peor para el ser humano que terminar convirtiéndose en lo que critica, terminar convirtiéndose en lo que odia o en lo que detesta. Y a eso lo están llevando. El motor de ellos es el resentimiento.
Una sociedad ignorante y resentida es la materia prima para un país fácil de gobernar. Socialismo puro y duro. Entonces, vuelvo y repito, aquí, ¿cuál es la invitación? A que nos vinculemos a este tipo de iniciativas, a que trabajemos. Cuando yo digo vincularnos, no es que se unan necesariamente a las que yo les digo, es que trabajemos. ¿En qué? El perfil que ustedes tengan. Si usted tiene la facilidad, no sé, alguna licenciatura, pedagogía, tiene la facilidad de llevar cierto tipo de temas, hágalo. ¿Con quién? Con su grupo de estudiantes, con su grupo de familiar, con sus vecinos, con su grupo de trabajo. Pero muy, muy, muy importante es que empecemos a participar ya activamente en política. Facebook no nos soluciona los problemas. Twitter no nos soluciona los problemas. Las cadenas de WhatsApp no nos solucionan los problemas. Dejemos ese activismo de teclado. Participemos activamente. Si tiene la facilidad de apoyar las manifestaciones, la presión social, hagámoslo. Eso funciona, pero no es suficiente. Tenemos que empezar a llegar nosotros, como ellos lo hicieron a través de la microfísica del poder, a cada uno de los campos donde se toman las decisiones. Y no es estar quejándonos siempre del que nos toca, con la excusa de que llegue el que llegue, igual nos toca trabajar. Pues no, ahí vamos donde vamos y seguimos con el mismo refrán. Llega el que viene, es que el que llega igual va a robar y a mí igual me toca trabajar. No te, seguimos así, no le pongo más de un año y no vamos a tener ni siquiera en qué trabajar. El punto. En los jóvenes se les ha vendido un discurso, un asistencialismo exagerado. ¿Cómo revertir nosotros desde este lado ese, y ellos van a ser, ellos se van a frustrar, porque todo lo que le han prometido no lo van a poder cumplir. No hay chequera en ningún país del mundo que aguante, ¿sí? Entonces, ¿cómo a los jóvenes, cómo los involucramos en que, mire, lo que están haciendo es mentira? Es un mundo imaginario, es un surrealismo que le están vendiendo. En los jóvenes, ¿qué pasó con los consejos? Tuve la oportunidad para participar en democracia, como decías, formando liderazgos, pero vemos muy poco activos los consejos municipales de la juventud. No hubo participación casi electoral. Sí, claro, es que, pero del otro lado, de nuestro lado, no hubo casi participación. Sí, y además tampoco han tenido un protagonismo activo, un saludo de la bandera. Sí. Lo otro era que hablamos muy interesante tú, y creo que eso hay consenso porque lo he escuchado de diferentes clientes, el tema de los testigos, de los jóvenes para los testigos, el trabajo que ustedes están haciendo. Porque desafortunadamente los testigos del otro lado son muy, hay que reconocerlo, muy pilos en su cuento, ¿sí? Pero los testigos de nuestro lado, los encuentra uno, va uno a los puestos de votación y son chateando o mirando el celular o conversando con otros testigos, ¿sí? O sea, van a todo menos a cuidar los votos, ¿sí? Entonces, ¿cómo de pronto ustedes a través de eso no hay que unir, la unión no te gusta, pero yo creo que debe generarse una gran bolsa nacional de testigos con los diferentes partidos, personas idóneas, con una capacitación suficiente, que no sea el reconocimiento, digámosle, del sándwich y el de jugo, el refrigerio, sino como motivarlos a que, parte de su concepto histórico de democracia, que cuiden los votos, no también a que se motiven. Finalmente, ¿por qué no nos escribes en el chat de pronto lo de tus redes para uno seguir el tema de la página? Lo que me parece interesante. Bueno, Muchas gracias. voy a tratar de responder una por una. Estaba buscando porque se me escapa el nombre de tantas cosas en la cabeza. Usted mencionó los nazis. Partamos con que nazi, pues, era el Partido Nacional Socialista. El solo nombre ya decía que era socialista. Empecemos por ahí. Fascista, socialista, fascismo lo relaciona a la derecha, pero vuelvo y digo, derecha fue la forma como se asentaron el poder y el pueblo. Cuando la izquierda, cuando el socialismo llega al poder, se convierte en derecha. Es el poder. Derecha, digamos que cronológicamente ha sido conocido o políticamente como el poder. Pues cuando un socialista llega al poder, pasa a ser de derecha. Es un socialista de derecha. No sé si el término exista, pero eso dice mi lógica, ¿sí? Sí hubo una diferencia, o no una diferencia,
cambiaron el nombre y eso fue en el siglo XX con Heinz Dietrich, yo sabía que lo había leído en algún lado, Stephanie, fue cuando cambió el nombre del socialismo o empezó a analizar el socialismo soviético y ahí nació algo que es muy común hoy por hoy, lo conocemos y se lo hemos escuchado perfectamente, o se lo escuchábamos a Hugo Chávez, Evo Morales, entre muchos, y fue el socialismo del siglo XXI. Realmente fue colocarle una corbata de otro color. Es la misma línea ideológica. Muchos dicen que la Unión Soviética murió en el 89, pues yo creo que la Unión Soviética murió dos veces. La ideología socialista murió en el 51, 61, si la memoria no me falla, creo que fue 61, cuando se construyó el muro de Berlín. O sea, el día que se construyó, ese día murió la ideología socialista. Les tocó a la fuerza, ya no existía la ideología. Y el control socialista, sí murió con la caída del muro de Berlín en el 89. El socialismo estaba muerto, ideológicamente estaba muerto. Por eso mutó al socialismo del siglo XXI con sus nuevos líderes. Colombia Vidente, no sé, creo que fue una de mis grandes compañeras y amigas en este proceso. Zoraida, yo le compartí la invitación, no sé si está en la sala, ella nos pueda compartir en el chat colocando en nuestras Sí redes de estoy. Colombia Vidente. Sí está, qué mala Zoraida, buenas noches. Sí, para colocar, bueno, el sitio web, estamos trabajando en este momento en tener algunas modificaciones, pero no va a cambiar en nada si se hace el registro de ITICA o se hace el registro posteriormente. Va a quedar en la misma base de datos para hacer ese tipo de capacitaciones. Aquí voy a decir algo muy impopular. Quizás a alguien le vaya a caer fuerte, pero aprovecho que está Zoraida y me contradice si me equivoco y me da un cocotero después si miento. El problema más grande que tuvimos en esta capacitación de testigos electorales se llama indiferencia, porque salió a relucir el famoso CBY, y es como voy yo. Le voy a colocar un ejemplo sencillo. Nosotros cerca de 1.300 testigos logramos registrar. No les dieron un almuerzo, iban voluntariamente, no iban por los 40, los 50, los 60, los 80, porque recibí tantas versiones que la verdad no sé al fin si les pagaron, porque esa es la otra, siempre les prometen, nunca les pagan, pero no sé si les pagaron a los que iban, pero los testigos que nosotros vinculamos en la jornada electoral que se dieron en el 2022 iban sin ningún interés, totalmente capacitados, 6 meses de reunión miércoles sobre miércoles, mirando fraude por fraude. En el canal de YouTube se trató de encapsular las capacitaciones del ese entonces vicepresidente del Colegio Nacional Electoral, que fue quien nos capacitó. Hoy por hoy presidente del Colegio Nacional Electoral, el doctor José Vicente Sánchez. Él fue quien capacitó todo el personal de testigos. Esa gente estaba tan bien capacitada que a lo último pues llevábamos otro tipo de personas, de perfiles, para tener una visión diferente y la misma gente los corregía cuando se equivocaban. El trabajo sí se puede hacer, pero vuelvo y repito, necesitamos 103.000, tuvimos 1.300 voluntarios. ¿Cómo le llamamos a eso? Lo sacábamos por Space, por redes, grupos de WhatsApp. Que la información no llegó, que faltó distribuir la información. Si nosotros miramos los seguidores que tenemos en las redes sociales, las personas que nos metimos en esto de lleno, barato tendríamos 40.000 seguidores. Si los uníamos, porque solo se registraron 1.300. Con las personas que uno hablaba, que uno llamaba, que participaban en los space, en este tipo de reuniones que son muy importantes. ¿Por qué no se registraron? O sea, la indiferencia fue muy grande. De pronto pensaron que esto era un juego, que Petro nunca iba a llegar. Vamos a ver si ahora que es necesario, pues la gente se va a despertar. Entonces, ojalá así sea. La siguiente pregunta no me acuerdo muy bien, me habló de los jóvenes. Yo he trabajado mucho tiempo con jóvenes. Parte de mi actividad laboral es dentro de una universidad pública. He logrado un trabajo para mí muy satisfactorio. Lástima que no haya sido más grande, que lo digo con todo el orgullo, que logré que 12 muchachos de la JUCO se salieran de la JUCO.
porque entendieron pues que eran instrumentalizados políticamente, que es que eso es una mentira, que ellos les venden como una panacea y termina siendo un placebo. Eso se lo venden como la cura a todos los males. ¿Sí? Y se demostró con hechos, con argumentos, con un poquito de historia. Y ahora trabajan exactamente lo mismo, tratando de ayudar a más jóvenes a quitarse la venda de los ojos. Por eso digo que yo no ataco a las personas, porque soy testigo, hombre, soy testigo de cómo sientan niños de 16, 17 años, 18 años en la universidad, haciendo un círculo a una persona hablándole de las maravillas que hacía el Che Guevara y las maravillas que hacía Fidel Castro y cómo se hizo matar por las necesidades de la población. Entonces ellos les venden ese tipo de verdades. Hombre, ¿qué culpa tienen esos pelados? La culpa es de nosotros que nos hemos dormido. La culpa es de nosotros que nos cogieron la delantera. Pues, ¿cómo lo estamos haciendo? Necesitamos llegar a la educación. Por parte de FECODE es imposible, pero nos queda un camino bastante importante para poder trabajar por los niños, tanto en la parte de educación sexual, que es otra de las banderas fuertes de con mis hijos no te metan que llevamos con Colombia Evidente, pero podemos trabajar con esta batalla cultural por algo que existe en todos los países y en todas las instituciones educativas, o al menos en todos los países con los que he logrado hablar, y son los padres de familia, asociaciones de padres de familia. Todos aquí tenemos hijos, nietos, sobrinos, un vecinito, un ahijado. Vinculémonos activamente en las asociaciones de padres de familia. Me dijo cómo hacer para cambiarles el chip. Le voy a contestar la mitad. La otra mitad, digamos que no es el espacio, un momento. Si hay una forma, estamos trabajando en ello. Vuelvo y lo digo, lo logré con 12, que estaban totalmente metidos de lleno, ideólogos, cegados. ¿Por qué no lo podemos con los que apenas reciben la información? Se puede hacer. El trabajo es bastante interesante, bonito, largo, 4 fases. Coincidencialmente las mismas 4 fases que ellos emplearon. Pero paralelamente, sí lo digo abiertamente, y es hacer este tipo de trabajo, es capacitarnos en este tipo de temas, es tener argumentos sociales, tener argumentos científicos. No necesitamos ser médicos o especialistas en algún tipo de carrera enfocado al tema para hablar de la biología básica. Eso sí, en el colegio. Incluso hay un estudio que hizo la Universidad de Santiago de Chile en el 2019, donde dice que es falso que existe el gen gay. No existe, ya científicamente comprobado. Esto tenemos que hacerlo, como lo hemos hablado con nuestros hijos, con nuestros familiares en el almuerzo, o también nos dejamos intimidar porque nos rotulen con adjetivos negativos y nos digan retrógradas, o nos digan homofóbicos, o nos digan oligarcas. Es que nos pasa lo mismo, nosotros somos los que hemos cedido. ¿Qué trato de hacer yo en estos espacios? Despertar conciencia, no de los que lo escuchen, no de las personas a las que le llegue, de las personas a las que ustedes les puedan llegar, las personas con las que ustedes puedan hablar. ¿Les interesa la iniciativa? ¿Se quieren articular? En mi punto de vista, muy importante, Colombia Evidente, vuelvo y repito, primero lo urgente, salvar la democracia. Salvando la democracia podemos seguir trabajando. Quieren vincularse a su iniciativa, recibir las capacitaciones, temas en particular, si quieren mirarlo solo sobre la parte socioeconómica porque lo quieren llevar a la empresa, a mirar cómo se ha deslegitimado el esfuerzo del empresariado, cómo se ha deslegitimado el esfuerzo y el trabajo que realizamos todos día a día para ganar el sustento diario. Si lo quieren llevar a una institución educativa y se quieren enfocar solo en la parte cultural, en la parte, capacitémonos en esos temas, hagámoslo, lleguémosle a la gente, despertémonos. Quejarnos no sirve de nada. Yo hace poquitico hice un video porque me acordé de algo que me pasó y fue un caso real, cuando yo tenía como 7 años, 8 años, y era que yo era muy llorón. Me acuerdo que a mí todo lo que me pasaba, yo lloraba y el problema se solucionaba. Pues cada vez que tenía un problema, pues volvía y lloraba, el problema se volvía a solucionar. Un día no me acuerdo qué me pasó y lloré y lloré y lloré, pero ese día no estaba ni mi mamá ni mi papá. Y lloré lo que ustedes no se imaginan y el problema no se solucionó. Ahí entendí que era que llorar no solucionaba los problemas, era que alguien hacía algo. La solución no es llorar, es hacer. La solución no es quejarnos,
es hacer. Vamos a hacer, vamos a poner nuestro granito de arena. Vamos a llevar 2 testigos electorales, vamos a llevar 3, vamos a llevar 1, y ese 1 llevará 2, y esos 2 llevarán 3. Vamos a trabajar mancomunadamente a salvar nuestro país, a salvar la democracia. Pero es que si no es así, nunca lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos el presupuesto de la coca. Nosotros no tenemos la maquinaria que esta gente ha tenido durante décadas. ¿Qué tenemos nosotros? Amor de patria, voluntad, corazón. Entonces, vamos a trabajar por el país. Empecé a responderle para atrás. Sí, bueno, a Ervin realmente lo ayudaban muchísimos abogados en diferentes procesos. Hubo uno que sí trabajó mucho tiempo con él, no sé si sabe a qué se refiere. Incluso él puso la denuncia de los 300.000 jurados que votaron 2 veces, y se llama Sergio Alzate. Él fue un Ah, abogado de los sí, que sí, trabajó con Ervin por exactamente. mucho tiempo, sí señora. Hay otros abogados que también lo apoyaron mucho en su momento, que lo ayudaron en la época del referendo. ¿Qué le digo yo sobre el problema de la Real Academia Española? Es muy sencillo. La Real Academia Española, si ustedes miran, ya han aprobado muchas palabras que pertenecen a la jerga o a la cultura de cada una de las regiones. Por ejemplo, la palabra chévere la aprobó la Real Academia Española, no existía. ¿Por qué la aprobó? Porque usted se iba a México y decía chévere y sabía qué era. Usted iba a Argentina y decía chévere y sabían a qué se refería. Usted iba a España, fuera a Valencia, cualquier lugar de España, y usted decía chévere y sabían a qué se refería. Entonces, como hace parte del idioma y todos lo entendemos igual, por eso la aprobó. Eso lo tienen ellos muy claro. Ellos saben que si globalizan las palabras y todos saben a qué hace referencia, pues la Real Academia termina aprobándola. Entonces, no es que nos brinde del todo garantías, pero sí, eso es un problema. El grupo de las feministas, aquí corto, yo creo que mi punto de vista es que ellos, no sé por qué tienen la concepción de querer ganar una batalla legal y jurídica a algo que la naturaleza les negó. Porque parte de los problemas que ellas, o de las denuncias que ellas tienen, es los movimientos LGBTI y la lucha con el aborto. Esa parte realmente yo nunca la he entendido. Uno de los debates que tuve con la feminista hace 3 días era precisamente eso. Ellas me hablaban de que muchas niñas no tenían la edad para hacerse responsables de sus hijos. Entonces, que le parecería pésimo el futuro que puedan llegar a tener esos niños. Eso es un concepto que ellos les han vendido. Sí, es muy cierto que es una responsabilidad muy grande, pero la responsabilidad viene desde la concepción. La responsabilidad viene de la gestación. La responsabilidad viene desde el momento en tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo han separado de que las relaciones son un derecho, pero asumir las responsabilidades no? Y es uno de los problemas que tenemos ahorita muy grandes. Han alterado el orden natural de las cosas. Atentaron hasta con la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Hoy en día juzgan más la reacción que la acción, y en Colombia lo vivimos muy bien. Yo tuve bloqueadas mis cuentas porque le dije violador a un violador y porque le dije terrorista a un terrorista. O sea, el problema no es que él haya violado, el problema es que yo lo llame violador. O sea, ahora el malo soy yo por decirle violador, porque estoy afectando el buen nombre. Y así tenemos una cantidad de batallas en donde ellos han volteado el significado, la batalla conceptual, la terminología, cómo han mitigado el impacto de cada una de las palabras. Pues no es secuestro, es retención política, no es terrorismo, es homicidio múltiple, no es violación, es acceso carnal sin consentimiento. Y así tenemos cualquier cantidad. Y esto lo podemos solucionar fácil, realmente es muy fácil, pero lo tenemos que hacer todos. Recuerden muy bien, yo uso mucho esta frase siempre que hablo, y es que ellos necesitan o siempre han trabajado por tener un sistema legal que los autorice y un código moral que los glorifique. Ellos siempre van a tener focas que los aplauden. A eso es a lo que tenemos que llegar, a concientizar a la gente de que, hombre, del error que están cometiendo, del error natural, y meterles en la cabeza que cuando el socialismo llega al poder solamente sufrimos 6 personas, porque es que yo no lo he entendido todavía. Sufrimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y ese es el trabajo que yo he venido haciendo, que he venido invitando cada vez que tengo la oportunidad, cada vez que me invitan a ese tipo de espacios.
Decirles que afortunadamente ya hay un proyecto en el que se está trabajando, se empezó localmente, nacionalmente, se está haciendo internacionalmente, nacionalmente se está trabajando por la protección de la democracia, ya tenemos un recorrido, ya tenemos una experiencia, no hay necesidad de empezar de cero, vinculémonos, trabajemos, hagamos. Realmente esa es la única solución. Los únicos que reciben todo sin hacer nada son ellos. Pues ha sido excelente el recuento que se hace de esta historia de los bolcheviques, cómo hacen la contrarrevolución de octubre, porque la revolución en Rusia fue en marzo y ellos hacen la contrarrevolución de octubre, y es donde utilizan en la parte moderna el terrorismo para acceder al poder y mantenerse en él y tratar de imponer su dictadura del proletariado con la combinación de todas las formas de lucha a través de la Comintern, que fue disuelta temporalmente por Stalin para recibir los apoyos de Inglaterra y de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis lo tenían colgado el guarguero, como dicen, pero después lo volvieron a activar. Realmente ellos lo que inicialmente tenían de dividir la sociedad, dividir y vencerá, no lo aplicaban muy bien. Inicialmente la lucha de clases, pero después fueron porque las minorías, que los indígenas, que los negros, que los no sé qué, toda esa cantidad de vagabundería que se han inventado ideológicamente para atacar a la idea de Dios. La religión es el opio del pueblo, es lo que ellos dicen, y acabar con la familia y con la idea de lo que es la familia. Entonces, por eso ahora, si hay un señor que le da por estar con un perro, entonces la familia es el hombre y el perro, o todas contra todos. Eso es algo que es como Sodoma y Gomorra, es algo que preocupa, pero desafortunadamente es un trabajo largo que ellos han venido haciendo, utilizando el adoctrinamiento a través de la educación. En Colombia eso arranca con el presidente Alfonso López Michelsen, que saca a la iglesia de la educación y hace la cátedra libre, y empiezan a llegar profesores cubanos a Colombia desde esa época con López Michelsen. Y eso siguieron, y hasta el año pasado, creo, ya lo convirtieron en ley de la República, la cantidad de gente que está llegando de Cuba exactamente a adoctrinar, y ahora quieren meternos médicos cubanos que son en general gente del G2. Esto es algo que preocupa. Y en las elecciones pasadas, pues, algo de lo que realmente fue complicado es que los dirigentes políticos fueron inferiores a su compromiso. El voto hay que motivarlo, hay que conseguirlo y hay que cuidarlo, pero la mayoría de los testigos electorales en el país eran del pacto histórico, la mayoría, más que todos los otros partidos juntos. Lógicamente que hay un factor que es la plata, lo que estaba diciendo Sergio, pero a los otros les faltó organización, les faltó disciplina, les faltó cariño, y como era un puente, muchos no fueron a votar. Entonces, mire, tenga para que lleve. Y ellos poco a poco están tratando a través de esta batalla cultural, y es una batalla espiritual, están tratando de acabar con nuestra sociedad. Hay un compromiso para las próximas elecciones, pero ¿qué vamos a hacer cuando no tenemos un sistema electoral confiable, donde tenemos un software que da unos resultados muy similares en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, etcétera, etcétera, en Brasil? Una de las cosas que podría hacerse es lo que estaban hablando de los testigos electorales, pero van a tener la disciplina, la organización, y lo otro, que se una la gente que tiene que unirse en defensa de la democracia. Pero no es lógico lo que se ha comentado, que se eligieron unos señores para que representaran el rechazo al comunismo, y ahora están todos arrodillados ahí con la mermelada. Es absolutamente increíble y es muy preocupante. Y muy importante continuar con las ideas y con el trabajo que estaba haciendo Ervin Hoyos. Él estuvo aquí en los Estados Unidos cuando estábamos en la cuestión del plebiscito, para el no. Hay unas iniciativas muy importantes, lo del secuestro, lo que ustedes están haciendo de Colombia Antifraude. No se desanimen, sigan para adelante.
el camino es duro, pero yo creo que hay que seguir adelante, como ustedes dicen, y motivando a la gente para que el día de mañana, si lo que se pierden las cosas no sea porque nosotros no hicimos y nos toque, ir a quejarnos al mono de la pila, Sergio. Ahí ya estamos. Ahí ya estamos. A los cracks estamos muy bien. Nosotros ya estamos fregados. ¿Vamos a salir de esta o vamos a seguir pataleando? Nosotros tenemos un problema muy grande. Es un problema de ego, es un problema de desunión, es un problema de ambición, que en sí no es que sea mala. El problema es cuando no lo sabemos canalizar. En este momento todos están unidos. En este momento todos apoyaban las marchas. En este momento todos. Llame a 3 partidos políticos para que se unan en un solo candidato a las siguientes elecciones. Y me comenta que le responde. Lo digo porque yo ya lo hice, pero ojalá a usted le vaya mejor. ¿No? Todos quieren llevar el suyo. Y vamos a seguir igual. Vamos a seguir exactamente igual. ¿Quiénes cambiamos esto? Nosotros. ¿Cuál es el problema que hemos tenido siempre? Hemos confiado mucho en los líderes políticos y les hemos entrado al juego cultural de ellos de generar división. Ellos han hecho eso, dividir. ¿Y nosotros cómo entramos al juego? Contrarrestando ataques, no contrarrestando con ideas, con argumentos, sino con ofensas. Surdópatas, mantenidos. Alimentamos la división. ¿Por qué no dar el debate de ideas? ¿Por qué no dar el debate de argumentos? ¿Por qué no sacarlos a ellos? Yo tengo una meta con esto. A mí no me importa que la gente cambie o no cambie de pensar, pero que si decide apoyarlos porque le nace, porque lo entiende, porque saben que se está metiendo, no porque lo estén llevando engañado, no porque se estén aprovechando de sus necesidades sociales, de sus necesidades básicas, para instrumentalizarlos políticamente. Y un ejemplo sencillo, que vuelvo y digo, lo mencionaba en el debate con esta feminista, que me decía es que nos están matando. Yo sí, pero dígame cómo un ministerio, dígame cómo más burocracia para evitar que la maten. No se da cuenta que están aprovechando los problemas que tienen las mujeres para repartir más mermelada, para generar más burocracia, para generar más puestos públicos. Si la intención realmente es proteger a la mujer, ¿por qué no emplean cualquier institución que tenemos en este momento? ¿Por qué no más policía en las calles? Pero quieren acabar con la policía, pero están destituyendo los altos mandos militares. Entonces, es una instrumentalización política que nosotros tenemos que mostrar. Eso por un lado, y por el otro, participemos, vinculémonos como testigos electorales. Zoraida dejó por ahí el sitio web en el chat, dejó las redes sociales, vinculémonos como testigos. No importa si tiene alguna afinidad a algún partido, que me vayan a decir después, no es que nosotros somos Centro Democrático, somos Salvación Nacional, no, es que nos fuimos por firmas y tenemos un nuevo movimiento, no, no es Colombia Justicia Libre, no importa. Nosotros después le entregamos esos testigos al partido. Decimos, vea, ahí van tantas personas capacitadas, esos son. Pero capacitémonos, aprendamos de qué es política, aprendamos qué es un concejal, qué hace un alcalde, cuáles son sus funciones, cuáles son sus limitaciones, qué hace un congresista, que no tengamos esos comentarios en redes de que la Corte Constitucional aprobó y una vez, es que ese presidente, a ese nivel de ignorancia estamos en las bases, en las calles en Colombia. Es que el juez dejó libre, no, eso es culpa del alcalde. Sí. O sea, estamos tan mal que yo creo que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Pero eso sí, coja a los jóvenes y pregunte cuál es la última canción de J Balvin. Y no solamente saben el nombre, se la cantan. Ese tal Bad Bunny, yo ni le entiendo qué es lo que dice, pero se la saben. Pero eso es culpa de nosotros. Eso es culpa de nosotros que hemos permitido que eso suceda. Y nos hemos hecho un ladito. Señor. Mi invitación es, primero que todo, a tiempo y a destiempo tenemos que hablar. No podemos seguir cediendo los espacios. Y difiero un poquito en lo que Sergio decía,
porque tristemente Sergio no nombró los ediles. ¿Y saben qué? Los ediles somos los que estamos el enlace entre el gobierno y la comunidad. Yo tengo que mirar el gasto de mi alcaldía. Y entonces yo les puedo decir que la localidad de Usaquén, que está al norte de Bogotá, tenemos 11 ediles por un territorio tan gigante. Y nosotros tenemos que mirar primero cuál es el gasto que se hace, hacer leveduría, hacer todo lo que tenemos que hacer, pero también soy aquella persona que el enlace de la comunidad con el alcalde, y viendo las necesidades de mi comunidad, puedo llegar a la alcaldía. Sin embargo, tristemente tengo que decirlo, no he podido lograr, porque las normas y las leyes existen, en que podamos ayudar a aquella persona del estrato 4, 5 y 6, más 4, que somos el sándwich de la sociedad, con un aporte muy grande de impuestos, con una despreocupación del gobierno, porque según ellos nosotros no necesitamos nada. Pero la pandemia nos cambió la vida. No podemos decir que en este momento los mismos que éramos estrato 4 tenemos las mismas garantías, porque muchas veces muchas personas perdieron sus puestos, perdieron su taxi, perdieron sus empresas, perdieron y perdieron y perdieron, y en este momento no tenemos cómo solucionarles el problema a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú y yo tenemos la oportunidad de conocer gente, de hablar con la gente, si somos líderes comunitarios, si somos líderes porque nos gusta trabajar con las demás, debemos lanzarnos como ediles, porque la comunidad nos conoce. ¿Cuál es el problema del político? Y lo digo con mucha tristeza. El político, la gran mayoría no son políticos. La gran mayoría son politiqueros que se sirven del pueblo para hacer lo que ellos deberían no hacer. Entonces, se sirven para mi bolsillo, se sirven para poner cargos políticos, se sirven y se sirven. Tenemos que dejar la indiferencia. Es mi primera llamada de atención. Dejemos la indiferencia. Seamos parte de su comunidad. ¿Y su comunidad dónde empieza? En su casa, en su cuadra, en su barrio, en su localidad. Y luego sí, hablemos entonces de los concejales, porque a ellos ya no les toca lo que a mí me toca, que es mi terruño, sino que al concejal le toca todo lo que son las localidades. Y después entonces hablemos de los representantes de la Cámara y hablemos de los senadores. Pero yo me pregunto, ¿ustedes conocen un senador que vaya puerta a puerta? Sí, en tiempo de votos. Ay, bueno, tampoco nos ofendamos tanto. Pero sí. no, entonces Pero vea que fíjense. doña Consuelo tiene razón. Primero me Pero disculpo si no las nombré. no te afanes. Segundo, qué gusto conocerla. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar en el pasado. Usted nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando estábamos recogiendo los C14. He seguido de cerca su trabajo porque aún por WhatsApp usted me envía para algunos links, algunos videos. He participado en los que puedo y el tiempo me da, porque yo tengo un refrán similar al suyo. Yo solo descanso cuando duermo, pero sueño trabajando. Entonces, el tiempo no me queda, pero conozco de cerca el trabajo que usted ha realizado. No ha tenido la oportunidad de verla, solo telefónicamente nos habíamos comunicado un par de veces. Y sí, realmente lo que dice es muy cierto. Pero hay un problema muy grande, doña Consuelo, es que nosotros hoy en día tenemos servidores que no sirven, funcionarios que no funcionan y representantes que no nos representan. Y la política hoy en día dejó de ser una vocación y se convirtió en una profesión. Tenemos 20, 30 años en la política y ahí siguen viviendo de la política. Entonces aparecen de que no, es que no puede ser reelegido más de X veces. Entonces deja un puesto de elección popular y se va a un puesto a dedo. Entonces pasa a ser ministro, pasa a ser vicecónsul,
pasa a ser, dejan pasar un tiempo y vuelven y se hacen elegir. Y seguimos con los mismos, dándole vuelta, dándole vuelta. Es ahí donde nosotros necesitamos sangre fresca, nuevos líderes. O sea, seamos realistas, ¿sí? Y soñemos lo imposible. Podemos. Nosotros podemos. ¿Cómo no vamos a poder? Vean dónde llevamos este hermoso país. ¿Cómo no vamos a poder? ¿Sí? Transmitamos el conocimiento. Para mí el saber vale el hacer. Cuando uno no hace nada con lo que sabe, no es un intelectual, es un simple lector. Repartamos nuestro conocimiento, repartamos nuestra experiencia, eduquemos y trabajemos, motivemos, invitemos gente a participar, metámosle corazón, metámosle ganas, invitemos. Como digo, el espacio para ser testigos electorales está abierto. Invitemos a la gente, mostrémosle, vea, mi trabajo, como mencioné inicialmente, o parte de mi trabajo es el marketing digital. Si hay algo que yo entiendo muy bien y conozco muy bien, es que en esta vida el único producto que se vende solo se llama Coca-Cola. El resto ningún producto se vende solo. Uno lo que tiene que mostrar es la necesidad del producto. Nos va a quedar grande mostrar a la gente la necesidad de participar en política. Si es que no estamos vendiendo mentiras, estamos mostrando realidades. Nos va a quedar grande llevar a la persona y decirle, vea, es que esto fue lo que pasó, vea cómo nos robaron. Deje de quejarse y vamos a cuidar los boticos. Está la pelea ahorita con el registrador, está la pelea con Indra. Yo creo que la pelea va mucho más allá, no quiero ser ave de mal agüero, pero vuelvo y digo, el conocimiento hay que compartirlo. No sé si lo sepan, uno de los videos que salió el año pasado, uno de los primeros contra Indra fue de los míos. Se viralizó mucho en su momento, afortunadamente, y empezó mucha gente a pararle bolas, pero les tengo malas noticias. El mayor accionista de Indra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pertenece al Ministerio de España. Esto no lo puedo asegurar, me lo comentaron, pero lo estoy mirando a ver si puedo conseguir esa información, a ver qué tan cierto es. Pero al parecer solamente hay 4 empresas en el mundo que le pueden competir, bueno, 3 que le pueden competir a Indra en este tipo de licitaciones. Con Indra serían 4. De los 4, 3 le pertenecen a los mismos socios. Y de las 4, 3, el máximo consejero es la misma persona y se llama Antonio Cuevas. Entonces, ¿de qué nos sirve cambiar a Indra? Si abren licitación y va a ganar, vuelvo al mismo cuento, es el mismo gatico con otra corbata. La solución es esa. Tenemos primero que sacar a Alexander Vega. Y segundo, tenemos que dar la batalla política para que el estudio forense al software sea público, que permitan hacerle análisis al software. ¿Cuál? El que quieran. Me disculpan la expresión, pero el que se les dé la gana. Pero que nosotros podamos hacer auditoría, podamos hacer pediduría, podamos revisarlo. Mientras que siga siendo una vez bajo la manga y tapadito, puede llegar el que llegue. El fraude se va a seguir viendo. Pero ¿cómo podemos dar esa batalla política? Con una acción legislativa. ¿Pero qué necesitamos tener? Congresistas. ¿Cómo tenemos congresistas? Participando en política. Es que todo es una cadena. Hay que despertar conciencias. Esto no tenemos nada más que hacer. Y listo, vámonos del país. Si tiene como irse para Europa, se lo recomiendo. Porque cambiar en país, en América, es como cambiar de camarote en el Titanic. Todos se están hundiendo por igual. Entonces, o peleamos o nos hundimos. Bueno, felicitar a Sergio porque es bueno escuchar a una persona que no se queda simplemente en analizar el problema, sino que sin duda creo que hoy en la noche nos ha dado muchísimas soluciones. Felicitar también a la doctora Consuelo porque ella ha tocado algo que es importante. Primero, necesitamos a Dios. Segundo, bajarle al tema de los egos. En este momento, yo creo que todos somos conscientes del problema, pero los egos no dejan que se consolide una unidad de país. Y muchas veces, y vemos esos grupos que saturan las memorias, pero ahí no hay nada.
Entonces yo quiero levantar mi mano y decirte, aquí estoy yo. Y ya vemos una cantidad de personas que incluso en los grupos manifestamos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces me gustaría unirme a ese grupo de hacer, que si tienes algún teléfono, un contacto, un link, unas redes, me lo hagas saber a través de la señora Nidia, porque yo sí estoy interesada en hacer así. Entonces es decirte, bueno, aquí estoy yo y hay un grupo de personas que también queremos hacer, y es más, creo que en este momento todos queremos hacer algo por nuestro país, pero hace falta un liderazgo que esté por encima del ego, del odio, del querer figurar, y la verdad te felicito y me gustaría unirme a esa causa. Gracias por querer trabajar. Yo realmente conozco muchos grupos, muchos, realmente ya son muchos a nivel nacional, que están haciendo todos un excelente trabajo desde diferentes campos, se están articulando en diferentes actividades y sé que y espero que hayan muchísimo más que no conozco. Y a todos les tengo un gran cariño, a todos les tengo una gran admiración, porque se lo acabo de decir, hacer oposición no es fácil. Algunos han hecho un trabajo muy fuerte, un desgaste físico enorme con los viajes que están haciendo, otros batallas jurídicas, otros de investigación, otro mediático, que es un trabajo muy importante. Pero independiente de que no estemos trabajando uno al lado del otro, estamos trabajando ya en equipo porque buscamos el mismo objetivo. Y pues a la final la meta de todos es salvar nuestra Colombia, salvar nuestra democracia, salvar nuestra patria. El apoyo siempre será bien recibido. Pero él a veces tenía sus destellos, creo que esto lo dijo en la Universidad de Cali. Sí, que teníamos el problema de que habíamos invertido los valores. Ellos son empleados de nosotros. A mí me pasó, vino Gustavo Petro a Bucaramanga y me metí, le hice un par de preguntas, pues no les digo qué me contestó porque exactamente eso me contestó, nada. Y no a ver él que está ahí pegado y me dice más respeto porque él es el doctor Petro, el presidente. Sí, yo sé que es el presidente, es el primer empleado público que yo estoy pagando, él es el empleado de nosotros. Yo sé quién es. Él es un empleado de los más de 45 millones de colombianos, nosotros lo pagamos y nos tiene que rendir cuentas, para eso lo contratamos. Yo no lo estoy insultando, o sea, por falta de respeto. A la persona la estoy respetando y al perfil es mi empleado, porque le tengo que rendir pleitesía. Pues me sacaron. Pero a eso tenemos que apuntarle. Tenemos que dejar de ser tan merecidos, pues, con estar ahí detrás de ellos, rogándole, por favor, ayúdeme, ayúdeme, póngame en el agua. Pues no, eso es una obligación, para eso los contratamos. Ayúdenos, nunca hay móvil en el barrio, como así que ayúdeme, para eso los contratamos, los policías los pagamos nosotros. Hay que exigirles. Pero eso es un tema bastante extenso y es incluso parte de la batalla cultural de generar ese tipo de conciencia. Y ahí es donde yo digo que es importante saber o enseñarle a la gente qué corresponde a cada perfil. ¿Qué hace un concejal y cuáles son sus limitaciones? ¿Qué hace un alcalde y cuáles son sus limitaciones? ¿Y qué es lo que le debemos exigir? No llegar a exigirle que no le corresponde. Porque ahí es donde denotan la inexperiencia o la falta de conocimiento y empiezan a obtenerlo uno como pelotica de oficina en oficina. Pero si yo puedo decirle, no señor, es que esa es su función, es que esa es parte de las funciones de su perfil, y vamos con propiedad, ténganlo por seguro que no juegan con nosotros. Pero si llegamos a joder al que no es, pues nos tienen de mesa en mesa hasta que nos cansamos. Sergio, agradezco mucho tu presencia en este conversatorio y quiero recordarles que estos se hacen videos y los subimos a YouTube.